Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. Hoy exploraremos la escalofriante historia de Louis Hutchinson, conocido como el primer asesino en serie de Jamaica. Acompáñanos mientras desentrañamos los oscuros secretos de este hombre y sus crímenes atroces. Quédate hasta el final y acompáñanos en este viaje temporal mientras surcamos por los mares de su vida. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este letal asesino en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo. Primeros años y llegada a Jamaica. Louis Hutchinson nació en Escocia en 1733, aunque poco se sabe de su vida temprana. Se sabe que recibió educación formal, lo que posiblemente indica una procedencia acaudalada o al menos económicamente desahogada. Se conoce que estudió medicina y que poseía cuantiosas cantidades de dinero, eventualmente emigrando a Jamaica en 1760, probablemente en consecuencia a la migración de colonos británicos a la isla, suficientes para comprar una mansión a la que llamaría Castillo de Edimburgo, Edinburgh Castle, a la que nombró en honor al castillo de Edimburgo de su Escocia natal. Esta mansión era una estructura que contaba con dos torres circulares colocadas en esquinas diagonalmente opuestas, lo que permitía al dueño observar y saber todo lo que pasaba a su alrededor. Tras su llegada, los vecinos denunciaron numerosas desapariciones de ganado, ya que Hutchinson robaba el ganado de sus vecinos para incrementar el suyo. Pero ese sería el menor de sus crímenes en comparación por lo que se le conocería después: los crímenes de Hutchinson. Su mansión, el Castillo de Edimburgo, será el lugar desde donde perpetrará sus fechorías. Para infortunio de los viajeros, la mansión de Hutchinson se hallaba muy cerca de una ruta muy frecuentada por los mismos. Esta transcurría paralela a su mansión, ruta por la que debían pasar obligatoriamente, elemento que Hutchinson usó a su favor. Invitaba a los viajeros a su mansión con la excusa de ofrecerles hospitalidad y atención médica dado su cargo como doctor. Pero una vez estaban dentro, los viajeros se daban cuenta de que estaban en una trampa mortal. Robos y asesinatos. Hutchinson contaba con el modus operandi de atacar a los viajeros cuando tenían la guardia baja, desposeyéndolos de sus pertenencias antes de asesinarlos, ya fuera con el uso de mosquetes u otros instrumentos. Caza humana. Hutchinson se deleitaba cuando sus víctimas intentaban escapar cuando se daban cuenta de sus auténticas intenciones, persiguiéndolas y disparándolas a larga distancia como si de animales salvajes se trataba. Desapariciones misteriosas. Se comenzó a asociar al castillo de Edimburgo con desapariciones misteriosas, ya que muchos entraban, pero nadie salía. Hutchinson entra dentro de la categoría del thrill killer, es decir, el asesino que mata por placer y deporte. Con el tiempo, las sospechas que los vecinos tenían de Hutchinson escalaron a un punto álgido, rumoreándose que gozaba mutilando los cuerpos de sus víctimas y bebiéndose la sangre de las mismas, que alimentó el rumor de que Hutchinson practicaba rituales macabros y oscuros. Los cadáveres de sus víctimas eran arrojados a un pozo que acabaría siendo posteriormente conocido como el agujero de Hutchinson, a menudo ordenándole a sus esclavos que lo hicieran. Y esto permitió a Hutchinson evadir su captura por un largo periodo de tiempo, puesto que sus esclavos sabían sobre sus crímenes. Pero el testimonio de un esclavo en la Jamaica colonial no contaba, aunque otras veces lo hacía él mismo. Destaca también el trato cruel que dispensaba a sus esclavos, a menudo empleando castigos brutales para tenerlos silenciados y temerosos. Pese a esto, hubo dos casos documentados en los que Hutchinson atacó desprevenidas a sus víctimas, con una de ellas muriendo. Uno de estos casos fue el Dr. Hutton, con quien tuvo una disputa respecto a los lindes de sus respectivas tierras y a quien acabó robándole la espada cuando Hutton volvía de una reunión de la milicia local de la que ejercía de coronel. El Dr. Hutton y su hija cayeron en una emboscada preparada por Hutchinson en Greer Park, aunque sobrevivieron al final gracias a la ayuda de sus esclavos. Hutton tuvo que someterse a una trepanación. Las partes que faltaban de su cráneo fueron sustituidas por una prótesis de plata. Ni corto ni perezoso, Hutton interpuso una denuncia hacia Hutchinson por el agravio sufrido y se dispuso a reunir una banda para capturar al doctor loco, aunque debido a la reputación de Hutchinson como asesino, tirador y cuatrero, nadie se animó a ir. Captura y juicio. Conforme la fama y reputación de Hutchinson crecía, también lo hacía su vanidad y arrogancia. John Calendar, un soldado británico, se ofreció a capturar al doctor loco, una tarea que nadie quiso ir a presenciar debido al temor que infundía.
Pero cuando anunció Calendar a Hutchinson que estaba arrestado, Hutchinson no dudó en dispararle con su mosquete al corazón, matándolo en el acto en presencia de un colono blanco. Su cuerpo fue encontrado no lejos de la propiedad, lo que alarmó a los habitantes. Testimonios y sospechas. Los rumores de desaparecidos en la zona motivaron a las autoridades a investigar a Hutchinson. Varios testigos afirmaron haber visto al soldado Calendar dirigirse a la mansión de Hutchinson antes de su muerte. Esclavos y vecinos hablaban de los gritos y disparos que se habían oído en la propiedad. En peligro de ser acusado por asesinato, Hutchinson se predispuso a huir de la isla, pero el asesinato de Calendar fue notificado a las autoridades, quienes de inmediato pusieron una orden de busca y captura en su contra. Huyó a Old Harbor para escapar del almirante George Rodney, a quien se le había encomendado la captura del fugitivo. Cuando se vio en presencia de navíos británicos, intentó huir por mar, pero su cabello pelirrojo lo delató, lo cual resultó en su captura y arresto definitivo. Tras ser arrestado, las autoridades coloniales británicas decidieron llevar a cabo una investigación exhaustiva en el castillo de Edimburgo. Lo que encontraron les heló la sangre. Restos humanos. Encontraron restos humanos esparcidos por la propiedad, junto con cuerpos desmembrados. Ropas y efectos personales. Se encontraron también ropas y efectos personales de múltiples víctimas, incluyendo relojes. Se encontraron 43 en total. Joyas y documentos que identificaban a las víctimas. Armas de fuego y cuchillos. Se encontraron mosquetes entre el arsenal que usó para sus asesinatos. Testimonios de esclavos. Varios esclavos testificaron en su contra, relatando los crímenes que Hutchinson cometió, entre los que se encontraba la tortura y el asesinato, pero fueron rápidamente desestimados debido a su raza y condición. Pero el homicidio del soldado Calendar sí fue estimado porque hubo testigos de raza blanca que estaban legalmente capacitados para dar fe de este atroz crimen. De acuerdo a algunos relatos contados en el juicio, en algunos asesinatos, como el del maestro escolar Timothy Cronin y el granjero William Lickley, no actuó solo, sino que lo hizo con ayuda de dos cómplices, Roger Maddox y James Walker, quienes ejercían de plantadores. De hecho, la señora Maddox y Elizabeth Thomas, junto a Susanna Cole, presenciaron el asesinato de Cronin. Elizabeth Thomas tenía en su posesión el sello del maestro y su reloj, pero fue absuelta por el delito de encubrimiento. El juicio. El juicio de Louis Hutchinson tuvo lugar en Spanish Town en 1773. Uno de los más notorios debido a los crímenes de los que estaba acusado. Entre los cargos que se atribuían a Hutchinson estaban el asesinato, robo, tortura y ocultación de cadáveres, respaldados por las evidencias de restos humanos, ropas y efectos personales de las víctimas junto con los testimonios de testigos presenciales. A pesar de los graves cargos que se le imputaban, Hutchinson, en un psicopático alarde de vanidad, se declaró inocente de todos ellos, afirmando que actuaba en defensa propia, pese a que la evidencia y su comportamiento apuntaban a lo contrario. Ejecución y legado. Louis Hutchinson fue llevado a prisión, tras ser declarado culpable de asesinato en espera de su ejecución. La noticia de su condena se difundió con rapidez y dicho evento se convirtió en un espectáculo público, con la ejecución, similar a otras acontecidas en la época, sirviendo como elemento disuasorio para futuros criminales. En sus últimos días, Hutchinson hizo gala de una compostura psicópata, su vanidad y arrogancia patentes hasta el último compás de su vida, mostrando que no solo no se arrepentía de nada, sino que además se declaraba inocente, rechazando asistencia espiritual e incluso burlándose de aquellos que querían que confesase todas sus fechorías. El ahorcamiento tuvo lugar en Spanish Town en 1773, con una multitud reunida para presenciar el evento, con algunos de los testigos insultándolo y otros mirando con miedo y fascinación. Antes de ser ejecutado pronunció estas palabras que quería inscritas en su epitafio. A su sentencia puro orgullo y malicia yo desafío. Desdeño su poder y muero como un romano. Pero no fue concedida y fue sepultado en una tumba sin nombre tras el ahorcamiento. Legado. Impacto social y legal. La historia de Hutchinson era un macabro recordatorio de cómo el poder y el aislamiento podían dar paso a actos impunes de violencia, al mismo tiempo que enfatizó la importancia de una más eficiente aplicación de la ley en las zonas rurales y propiedades aisladas en Jamaica, para evitar una repetición de lo sucedido con Hutchinson. Mitos y leyendas. Hutchinson dejó una profunda huella en el folclore jamaicano, con su mansión y alrededores convirtiéndose en una atracción para los turistas y entusiastas de lo paranormal.
diciéndose que el espectro de Hutchinson, junto al de sus víctimas en el agujero, vagan por la zona, a la par que alimentó relatos exagerados como su vampirismo y propensión por los rituales oscuros, símbolo del colonialismo y abuso de poder. Hutchinson es visto como un símbolo de los horrores que surgieron durante el contexto del colonialismo británico y las plantaciones, ya que Hutchinson dispensaba tratos brutales a sus esclavos y los testimonios de estos, que podrían haberle llevado a la justicia mucho antes, callaron porque sabían que no les creerían por ser de raza negra y esclavos, al mismo par que por el miedo que le tenían a su amo. Pero cuando John Calendar fue asesinado por Hutchinson, ahí es donde las autoridades decidieron reaccionar, una exposición de la desigualdad social y el abuso de poder que se ejercía. Primer asesino en serie documentado en Jamaica. Hutchinson se convirtió en uno de los primeros asesinos en serie documentados en Jamaica y posteriormente en el Caribe, atrayendo historiadores y criminólogos en el presente por ser un fenómeno temprano de psicopatía y violencia sistemática. Influencias en la cultura popular. Aparece como personaje póstumo en el videojuego Assassin's Creed 3, donde aparece como un flashback en el castillo de Edimburgo cazando y asesinando a un ladrón que robó el fragmento del mapa de William Keith, el cual Connor había acudido al castillo de Edimburgo a buscar en 1776, con la finalidad de reconstruir el mapa que revelaría la ubicación de su tesoro. Reflexión y conclusión. La historia de Louis Hutchinson no solamente es una crónica de un asesino en serie, sino que también abre una ventana a las desigualdades y tensiones que había en la Jamaica colonial, que permitieron que actuase con suma impunidad. El hombre detrás del mito. Abuso de poder. La historia de Hutchinson es un claro ejemplo de cómo el poder absoluto, combinado con la falta de control legal y el aislamiento geográfico, puede desencadenar atrocidades inimaginables, con Hutchinson usando su posición como médico y terrateniente para torturar y asesinar sin miramientos. Es un reflejo de los peligros inherentes a las estructuras coloniales, donde los colonos europeos tenían un control casi absoluto sobre la población y los esclavos. Reflejo de una sociedad violenta. El contexto de violencia sistémica en el que operaba el Dr. Loco, que se regía por el sistema de plantaciones en donde los esclavos eran explotados brutalmente y completamente deshumanizados a diario. No fue un monstruo aislado, sino que más bien fue un producto de un sistema donde el uso de la fuerza era considerado como medida legítima para mantener el control, demostrando la fragilidad de las estructuras coloniales y el impacto psicológico de la violencia generalizada. Delgada línea entre mito y realidad. Las historias de Hutchinson como vampiro y cazador de hombres han sido a menudo exageradas debido a su reputación y al terror colectivo que generó, con dichas historias referenciando el temor a lo desconocido y de la pérdida del control en un entorno inhóspito y a menudo violento. Lucha por la justicia. El juicio y ejecución de Hutchinson representaron un intento de restablecer la ley y el orden, pero también las limitaciones del aparato legal, que solamente actuó cuando las atrocidades de Hutchinson no podían ser ignoradas, con su captura siendo un punto de inflexión que mostró la necesidad de fortalecer el sistema judicial. La vida y crímenes de Louis Hutchinson nos recuerdan que el mal puede prosperar en condiciones de desigualdad, aislamiento y corrupción, siendo una advertencia de lo que pasa cuando el poder es empleado de manera malvada e irresponsable, sin consideración por las consecuencias. ¿Qué opinas de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre asesinos letales, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.